ejercicio propuesto nos muestran que un entrenador le tira una pelota de béisbol pequeña a alguien y la atrapa. Entonces, lo que nos piden encontrar es qué es lo que pasa si el entrenador va y le tira una bola más pesada, que pesa 10 veces la masa que pesaba el pequeño. Entonces nos piden encontrar eh, cuál entre las tres opciones que nos dan es la que le cuesta más. Entonces, la primera opción nos da que tienen la misma velocidad. Entonces, al ver que tienen las mismas velocidades, para saber cuál de las tres es la que toma más esfuerzo, pues tenemos que usar la fórmula de la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética sería el trabajo que se realiza a base de su velocidad y su masa. Entonces, al usar esta fórmula de energía cinética podemos notar que al reemplazar los valores de la velocidad, porque la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales, simplemente queremos encontrar la energía cinética de la pelota grande. Entonces, como la pelota grande tiene 10 veces la masa de la primera, ponemos que la masa es 10m sobre 2 por la velocidad al cuadrado. En este caso, ahora podemos saber que la energía cinética de la pelota grande cuando las velocidades son iguales es 5 veces la masa por la velocidad de 1 al cuadrado, o sea, la velocidad de la pelota chiquita. Entonces, ahora tenemos la otra opción que sería cuando su cantidad de movimientos es igual. Entonces, al saber que las cantidades de movimientos son iguales, podremos saber de que la cantidad de movimientos, la fórmula, es igual a la masa por la velocidad. Pero en este caso, la cantidad de movimiento de la pelota más grande no debería ser solo masa por velocidad, porque la masa de la pelota grande es 10 veces la masa de la pelota chiquita. Entonces, al despejar, encontramos la velocidad 2, que es lo que vamos a usar para encontrar la nueva energía cinética, o mejor dicho, el trabajo que realiza la opción B. Entonces, al despejar, nos quedaría de que la energía cinética o el trabajo realizado cuando las cantidades de movimientos son iguales es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 20. Entonces, en este caso ya podemos saber que la energía usada en B es más pequeña que la de A. Entonces, ahora vamos a ver la energía cinética cuando tenemos que las energías de la energía pequeña y la energía grande cinética son iguales. Entonces, en este caso simplemente sabemos que la energía cinética de la pelota grande es la misma que la pequeña, entonces sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, aquí podemos de una vez saber que la energía cinética de la pelota B es más pequeña que la pelota C y la opción C es más pequeña que la opción A. En este caso podemos saber que cuando las cantidades de movimiento son iguales, va a ser menor el trabajo que se realice a que cuando las energías cinéticas son iguales y el trabajo que realizan cuando las energías cinéticas son iguales va a ser menor a cuando las velocidades son iguales. Ya. Cinética cuando tenemos que las energías de la energía pequeña y la energía grande cinética son iguales. Entonces en este caso simplemente sabemos que la energía cinética de la pelota grande es la misma que la pequeña, entonces sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces aquí podemos de una vez saber que la energía cinética de la pelota B es más pequeña que la pelota C y la opción C es más pequeña que la opción A. En este caso podemos saber que cuando las cantidades de movimiento son iguales, va a ser menor el trabajo que se realice a que cuando las energías cinéticas son iguales y el trabajo que realizan cuando las energías cinéticas son iguales va a ser menor a cuando las velocidades son iguales. Ya. Los datos que tenemos un calamar que
Entonces, para hallar cuánto es la masa del calamar, vamos a hacer una resta, que en 6.75 es la masa total menos la masa del agua, y nos da 4.75 kilogramos. Ahora, ¿qué nos pide? En general nos pide la velocidad del agua para que tome una velocidad, para que el calamar tome una velocidad de 2.5 metros en el segundo. Entonces vamos a tomar como la velocidad del calamar en el eje positivo y la velocidad del agua como negativa, porque va en direcciones opuestas. Entonces aquí tenemos el momento lineal que va a ser conservado. Y por eso que el momento inicial va a ser igual al momento final. Pero ¿qué nos dice el problema? Que al principio el calamar está en reposo. Entonces la velocidad inicial va a ser igual a 0 y el momento lineal va a ser 0. Ya, y el momento final va a tener la masa del calamar, que es toda esta, y más la masa del agua, que es lo que va a ser usado. Entonces vamos a tener que 0 es igual a la cantidad de movimiento final. Pasamos esto hacia el otro lado. Tenemos que la masa del calamar es igual a menos la masa del agua por la velocidad. Y reemplazamos. La masa del calamar es 4.75 por la velocidad del calamar, que es 2.5. Y la masa del agua es 1.75 por la velocidad del agua. Y nos da como resultado 6.78. Y como es negativo, afirmamos que va a ser en contra de la velocidad del calamar. Ahora el siguiente nos pide la energía cinética del calamar y el agua. Tenemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética, entonces reemplazamos con respecto al calamar 4.75 y 2.5. Resolvemos y nos queda 14.84 joules positivos, o sea que gana energía. Y la energía cinética del agua es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, sería un medio por 1.75 por la velocidad que sacamos, que es la velocidad del agua, menos 6.78 al cuadrado. Y nos da como resultado 40.22 joules. Bueno, para iniciar, el problema nos dice que hay un velero que se mueve en un lago congelado. Entonces, como el lago está congelado, el agua no tiene velocidad. Y también significa que, bueno, que no tiene fricción el lago. Entonces, también nos dice que la velocidad del velero con respecto al lago es 3 en las X. Entonces también nos dice que después un hombre salta con una velocidad de 1 solo en Y, ¿verdad? Entonces lo que nos piden aquí es encontrar tres cosas. Nos piden encontrar la velocidad del velero con respecto al lago después de que el hombre salta. Nos piden encontrar la velocidad del hombre con respecto al lago y también nos piden encontrar si se perdió energía. Entonces, aquí podemos ya tener en cuenta de que bueno, tenemos algunos datos. Tenemos las velocidades del velero con respecto al lago antes de que el hombre salte, tenemos la velocidad del hombre con respecto al velero y tenemos la incógnita que sería la velocidad del velero con respecto al lago ya después de que salte. Entonces podemos igualar las cantidades de movimiento iniciales y finales, ¿verdad? Entonces la cantidad de movimiento inicial, que sería esta parte de aquí, antes de que salte, nos quedaría que la velocidad del velero con respecto al lago, bueno, es esta, por las masas que en este caso serían todo este sistema, que sería el hombre más el velero. Entonces esas masas son, la del hombre es 70, la del velero es 60, la suma de las dos 130. Entonces ahí ya tenemos que la cantidad de movimiento inicial es 390 I. O sea, sería en el eje X, movimiento horizontal. Y después, en
que salta, tenemos, bueno, 70 por la velocidad del hombre con respecto al lago, que en este caso, como no sabemos cuál es, pero podemos evaluarla de la siguiente manera. Podemos decir que la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, que eso sí tenemos, y más la velocidad del velero con respecto al lago, bueno, que eso también es otra incógnita, pero si reemplazamos la velocidad del hombre con respecto al lago con estas dos que están aquí, podemos, bueno, dejar solo una incógnita en vez de dos como nos había quedado antes. Entonces, al ya tener eso, bueno, sabemos que la velocidad del hombre con respecto al lago es 1 en J, entonces tenemos 70 por 1 en J, 70 en J. Entonces tenemos más 70, que sería la masa, bueno, del hombre, por la velocidad del velero con respecto al lago, más 60 por la velocidad del velero con respecto al agua. Entonces estas velocidades se pueden sumar y nos quedaría 130 la velocidad del velero con respecto al agua. Entonces despejamos y al despejar nos queda que la velocidad del velero con respecto al lago es 390i menos 70j sobre 130. Entonces, como eso es un vector, estamos haciendo división o multiplicación de una escalar, que en este caso sería 1 sobre 130 por el vector. Entonces, al hacer esa operación, tenemos que la velocidad del velero con respecto al lago es 3i, menos 0,54 en J, o sea, la velocidad es 3 en X y menos 0,54 en Y. Entonces, al ya tener la velocidad del velero con respecto al lago, vamos ahora a reemplazar este valor en esta parte de aquí. Al reemplazar nos quedaría que la velocidad del hombre con respecto al lago es 3 en X y 0,46 en J, que en este caso sería Y. Entonces, también nos piden encontrar la energía cinética que se dio en el antes, en el después y si se perdió de trabajo, en este caso energía. Entonces, para encontrar eso tenemos que antes tenemos que todo el sistema pesa 130, entonces la masa sería 130, la velocidad sería solo 3 en X, entonces ponemos solo 3 en X, entonces sacamos la magnitud de este vector que está aquí y nos quedaría 3, pero ese 3 elevado al cuadrado, y todo eso dividido para 2. Entonces la energía que se dio en esta parte de aquí, en el antes, sería 585. Entonces, en el momento ya de después, tenemos que la energía cinética es la suma de este sistema que está aquí, del hombre, más el sistema del velero respecto al agua. Entonces, al sacar las magnitudes a los vectores de velocidad, que serían este de aquí y este de aquí, nos quedaría esta operación así. 70, que es la masa de la persona, por su velocidad o la magnitud de su velocidad al cuadrado, más el peso del velero por la magnitud de su velocidad al cuadrado y todo eso sobre 2. Entonces, al hacer esas operaciones, nos quedaría que la energía que se utilizó en el después es 602,5. Entonces, para encontrar que si se perdió energía o no, tenemos que usar esta fórmula aquí, que sería delta K, que sería la diferencia entre las dos energías, que en este caso nos da 17,53, sobre la energía inicial por el 100%. Y al hacer esto nos queda una pérdida del 3%. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Dume y desde trabajo el punto número 4, el problema número 2. Los datos que tenemos son que la masa del bloque es 1 kilogramo, la masa del plano es de 3 kilogramos, el ángulo del plano inclinado es 60 grados y la velocidad de este plano es 0.5 metros por segundo. Tenemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, fuerza por variación de tiempo es igual a la variación de cantidad de movimiento. Como esto es un sistema conservativo solo en X, podemos decir que cantidad de movimiento final en X va a ser igual a cantidad de movimiento inicial en X.
por lo que masa inicial, o sea, masa del plano, por la velocidad final de X va a ser igual a masa del bloque por la velocidad inicial en X. Ahí tenemos la masa del plano, que es 3 metros, cargada 3 kilogramos, la velocidad final la velocidad del plano, que es 0.5, y tenemos la velocidad por el coseno de 60, que es la velocidad que vamos a tener a esta velocidad, es la velocidad del bloque, y el peso, la masa del bloque, que es 1 kilogramo. Despejamos esta ecuación, nos falta reemplazar, que tenemos que la velocidad en X, o sea, en este sistema de referencia, o sea, que es de 3 metros sobre segundos, cuando un observador está viendo esto. ¿Ya? Pero, o sea, lo que nos piden es, o sea, la velocidad del bloque pequeño en relación al plano. Entonces tenemos que hacer lo que es la velocidad de la... O sea, hacemos aquí, que es la velocidad de la masa, o sea, con respecto a la persona, va a ser igual a la velocidad del plano con respecto a la persona, más la velocidad de la masa con respecto al plano. Tenemos la velocidad de la masa con respecto a la persona, sí, la que quedamos ayer. Tenemos la velocidad del plano con respecto a la persona, sí, que es 0.5 metros sobre segundo, y tenemos la velocidad no tenemos la velocidad de la masa con respecto al plano. Despejamos esto y nos queda que la velocidad de la masa con respecto al plano es de 2.5 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en este caso en Y, o sea, porque tomamos este sistema de referencia, pero como tomamos este sistema de referencia así, positivo para acá, o sea, negativo para acá, entonces nos damos cuenta que la velocidad, esta es la velocidad del bloque. Buenas, yo soy Carlos Villafuerte, pertenezco al grupo 7 y voy a hacer el problema número 4 del trabajo autónomo, que especifica que se lanza desde un punto en la superficie una pelota, una esfera, un objeto a 30 metros sobre segundos y alcanza una velocidad un tiempo 2 segundos y explota. Se divide en dos masas como especifica el problema, que tienen misma masa, o sea, son la misma masa. Entonces, ¿nosotros qué queremos hallar? La distancia que recorre P2 cuando P1 alcanza la mitad de la distancia máxima que hubiera alcanzado si no hubiera explotado. Entonces, como tomamos, si el objeto no hubiera explotado, entonces nosotros la distancia máxima, ¿cómo lo hubiéramos hallado? Necesitábamos el tiempo de vuelo, la velocidad en X y la distancia máxima. La distancia máxima todo lo tomamos en X porque en X es conservativo. En X no va a variar su velocidad. Entonces, tenemos tiempo de vuelo. Si no hubiera explotado, podemos usar fórmula cinemática, porque es conservativo en X, que velocidad final igual a velocidad inicial, la verdad tiempo, y el tiempo de subida, como es un plano horizontal, no hay ninguna inclinación y no hay ninguna superficie elevada, es 2 veces el tiempo de subida igual al tiempo de vuelo. Entonces, tenemos el tiempo de vuelo por la ecuación. Tenemos la velocidad, que es 30 metros sobre segundo, coseno de X, porque estamos respecto al horizontal. Tenemos, con eso ya podemos hallar la distancia máxima que hubiera alcanzado si no hubiera explotado, pero el ejercicio claro es que si explota, y que la distancia de P1 al caer después de 0.5 segundos, o sea medio segundo, después de haber explotado, o sea 2 segundos, pasa al 0.5 segundos, explota y llega a esta posición que es la mitad de la distancia máxima, o sea 79.53 metros. Bien, ahora tenemos que hallar el desplazamiento de la partícula 2. ¿Cómo hacemos eso? Bien, es conservativo en X. ¿Qué es conservativo en X? Las velocidades. Entonces, como es conservativo en X, no podemos trabajar en Y, podemos trabajar por cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento justo antes de explotar para justo después de explotar. Entonces, tenemos la masa total. ¿Qué es la masa total? Es 2 veces la masa de cada una que explotó, porque la masa total no dice que se pierde masa. Entonces, 2 veces la masa es igual a, como P1 es M, P2 es M, entonces
la masa total es 2m. Entonces, tenemos 2m por la velocidad en x justo antes de explotar es igual a masa velocidad 1 del objeto 1 por masa del objeto 2. Despejamos las masas, se simplifica, tenemos este valor aquí, eso ya es constante, el inicial, el valor inicial, tenemos el final. Ahora, para el final no tenemos ni la velocidad de la partícula 1 ni la velocidad de la partícula 2. ¿Cómo podemos hallar la velocidad de la partícula 1 para poder hallar la velocidad de la partícula 2? Y con la velocidad de la partícula 2, hallar su posición. Pues bien, podemos igual tomarla en x. ¿Por qué? Porque tenemos su desplazamiento. Entonces, tenemos su desplazamiento y tenemos el tiempo. Porque el ejercicio aclara que quiere saber la posición de la partícula 2 en x cuando el primer objeto toca el suelo, es decir, P1 en este caso, o sea, al t 2.5. Entonces, tenemos esa velocidad, hallar la velocidad. Ahora, con esta velocidad reemplazamos y podemos hallar la velocidad 2, que es esta de aquí. Ahora, para la distancia, vuelta podemos hacer la fórmula de posición igual a velocidad por tiempo. Entonces, tenemos la velocidad, tenemos el tiempo y tenemos aquí. Ahora, esto es respecto a un nuevo marco de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos este marco de referencia para hallar esta posición P1, pero acá tuvimos que hacer un nuevo marco de referencia para decir la distancia que recorre la partícula 2. Entonces, pues la partícula 2 va a recorrer esto que hallamos, pero desde aquí, desde cuando explota. No, desde aquí, desde cuando ya pasado 79,53. Entonces, para hallar la nueva posición, nosotros sumamos esta posición más esta de aquí. Y tenemos que recorre la otra partícula 129.91 metros. O sea, desde aquí, vista desde aquí, 129.91. Vista desde donde explota, 50.38 metros. Bien, eso respecto al tema. Ahora nos pide el tema B, cuál es la energía cinética antes de explotar, y nos pide compararla con la energía, cuando explota. No, desde aquí, desde cuando ya pasado 79,53. Entonces, para hallar la nueva posición, nosotros sumamos esta posición más esta de aquí. Y tenemos que recorre la otra partícula 129.91 metros. O sea, desde aquí, vista desde aquí, 129.91. Vista desde donde explota, 50.38 metros. Bien, eso respecto al tema. Ahora nos pide el tema B, cuál es la energía cinética antes de explotar, y nos pide compararla con la energía, si después de explotar. Entonces tenemos que la energía final, o sea, la energía después de explotar, es igual a la energía inicial antes de explotar. La comparamos. Entonces, tenemos un medio de la masa, velocidad 1, velocidad 2, que es cuando explota, y se dividen y alcanzan las velocidades. Esas sí las tenemos. Tenemos la velocidad inicial, que sería antes de explotar, la velocidad antes de explotar. Ahora, nos pide en t 2 segundos cuáles son estas velocidades. Entonces, tenemos estas velocidades, las comparamos, vamos a hallar la velocidad inicial, nos da ese valor. Esta velocidad inicial es la que respecta antes de explotar. Entonces, si nosotros evaluamos esto aquí, uno nos va a dar 200, que sería la de antes de explotar, 212.59, y después de explotar 708.95. Esto quiere decir que al momento de explotar, bueno, explota porque está dentro de una fuerza seguramente, aumentó su energía. Entonces, al aumentar su energía, es razonable que aumente su velocidad. Aquí aumenta su velocidad, hay su velocidad diferente. Entonces, procede, siempre está.